Y en realidad hoy vengo a compartir un viaje que hicimos el grupo de Langa. Nos dieron los pasajes para ir a Filipo, recorrimos, nos metimos adentro de la ciudad de Filipo y bueno, nuestros hermanos han estado reflexionando con profundidad lo que cada uno fue recogiendo. Y terminamos el recorrido con experiencias como cuando venimos de un viaje, ¿no? Con fotos, con vivencias, con conocimiento y con ganas de seguir. Entonces, de alguna manera, cuando me pidieron para compartir, seguía en mi corazón Filipo, la ciudad de Filipo, la carta de Filipenses. Y entonces había algo que se ve que tenía ganas de compartir y me pareció interesante hacer un resumen de lo que, muy breve y compacto, de este viaje que hicimos. Espero que no por breve sea se van a escapar muchas cosas porque no se puede ir en todo, pero que haya podido recoger las fotos que mis hermanos hemos ido juntando, ¿no? Bueno, nosotros hicimos este viaje y ahora ya vamos a recorrer otra ciudad. Pero partimos a Filipos y dejamos que Pablo nos fuera guiando, fuera nuestro guía. Y bueno, tenemos ahí una imagen que estamos partiendo. Esto ha sido, por supuesto, que Langa Tour, por supuesto que ha sido Nacho, Luis, María José, todos han puesto algo, porque yo en cuestión de imagen, en cuestión de imágenes de las cosas de computación no entiendo casi nada, así que nada prácticamente. Bueno, acá tomamos el ómnibus y nos fuimos y nos encontramos en Filipos, una ciudad que era una colonia romana. Por lo tanto, estaba habitada por ex militares romanos y muy poca población judía, por lo que justificaba la ausencia de sinagogas, ¿no? Y ahí es donde Pablo se interna. Se cree que sea una de las primeras iglesias que formó Pablo. Y Filipos era una ciudad que fue un pueblito muy chiquito y que fue en gran crecimiento, y sus ciudadanos considerarlos ciudadanos romanos, tenían todos los privilegios y los honores que tenían los romanos, y ellos se enorgullecían de eso. Y también una ciudad rica, porque toda la zona de Macedonia vivían de la extracción del oro. Entonces era una ciudad fuerte económicamente. ¿Por qué esto es importante? Porque los hermanos de acá de Filipos son los que van a sustentar a Pablo en su ministerio económicamente. Entonces, estos hermanos
que fueron muy resistentes al principio a la palabra de Dios, al mensaje del Evangelio, de la nueva vida en Cristo, así como costó en que creyeran, también cuando lo hicieron fueron fieles a Dios y a Pablo, al sustento de Pablo. Estaban permanentemente juntando ofrendas para hacerle llegar. Pablo está acá en Roma, está en Roma, y no está en una cárcel, está en una casa que él se alquiló, vendría a ser como una prisión domiciliaria, lo que sería hoy, donde si bien está rodeado de militares, de guardia romana, igual se le permite que predique el Evangelio desde allí y va gente a verlo. Y así es como va Epafrodito, que es un hermano de Filipo, a verlo y se queda con él un tiempo. Cuando Epafrodito vuelve a Filipo, Pablo le escribe esta carta a los filipenses. La carta quiere Pablo en esta carta, tiene varias consignas, ¿no? Informar, alentar, exhortar a ser humildes, elogiar y alentar. Eso es lo que vemos que hace esta carta dirigida a la iglesia de Filipo, a los filipenses. Te voy a pedir, Luis, si puedes leer capítulo 1 de Filipenses, del 12 al 14. Hermanos, quiero que sepan que, en realidad, lo que me ha pasado ha contribuido al avance del Evangelio. Es más, se ha hecho evidente a toda la guardia del palacio y a todo lo demás que estoy encadenado por causa de Cristo. Gracias a mis cadenas, ahora más que nunca la mayoría de los hermanos, confiados en el Señor, se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. Gracias. Pablo en esta carta se muestra agradecido por la ofrenda que Epafrodito le fue a llevar, por esa ayuda continua y permanente y abundante muchas veces. Eran muy dadores con alegría los filipenses, ¿no? Su agradecimiento, pero también Pablo informa su situación personal, ¿no? Le dice que a pesar de estar encadenado, por decirlo de alguna manera, en ese momento se piensa que no estaba literalmente encadenado, pero sí encadenado en el sentido de que estaba privado de la libertad, ¿no? Y eso no había sido impedimento para él seguir predicando y dando la palabra. Y acá nos hace reflexionar, ¿no? No hay impedimento para compartir la palabra. Pablo no había nada que le impidiera poder dar el Evangelio, aún en la situación en la que estaba. No importa las condiciones en que se encuentra, era cuestión de actitud. Su ejemplo anima a otros. Ana, te pido si podés leer capítulo 2 de Filipenses 3 y 4. Capítulo 2, versículos 3 y 4. No hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad y consideren a cada uno
no hagan nada por contienda o por vanagloria. Al contrario, háganlo con humildad, considerando cada uno a los demás como si supieres superiores a sí mismo. No busques cada uno su propio interés, sino cada cual también el de los demás. Bueno, Pablo habla de la humildad, ¿no? De poder visibilizar al de al lado, poder ver al otro. Pero es interesante detenernos a pensar que Pablo dice, además de cuidarnos, cuidemos a otros, ¿no? No dejemos de ver al hermano, pero no dejemos de vernos a nosotros. A mí personalmente me ayudó mucho este versículo, porque a veces pretendemos cuidar a los demás sin cuidarnos a nosotros. Y me parece tan importante poder acompañar, cuidar al hermano. Pero si no empezamos por cuidarnos y por darnos nuestros espacios y nuestros cuidados personales, lo digo por experiencia, porque muchas veces pretendía estar en 1000 cosas, con muchos hijos, mucha familia, y dejaba de lado mi salud. Entonces, lo importante que es cuidarnos para poder cuidar mejor y más al de al lado. En esto siento que Pablo me hablaba en eso. Si yo mejor me cuido, si yo me respeto, me cuido, me mimo, ¿por qué no? Lucas me dijo un día, déjate mimar. Y eso es importante, dejarnos mimar, dejarnos cuidar, reconocer. Es un acto de humildad. Reconocer que necesitamos también cuidarnos nosotros y dejar que nos cuiden para poder ayudar. La experiencia de cuidarnos nos va a enriquecer para cuidar. Estar atento a los demás sin descuidarme a mí mismo. Ocupándome de mí, puedo comprender y ayudar mejor al necesitado. Fernando, te voy a pedir si puedes leer capítulo 2, versículos 5 al 11. Dice, que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Jesucristo, quien, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y se hizo semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Amén. Qué palabras, ¿no? Qué acto de humildad el de Jesucristo, teniendo todo el poder. En esta semana hablaba con mis nietos y decíamos, ¿no?, de que Jesús tenía todo el poder para no sufrir. Todo el poder para que no le doliera lo que era doloroso humanamente. Sin embargo, no se aferró a sus poderes para poder cabalmente sufrir por nosotros. Y lo hizo por voluntad, no por obligación. El acto mayor de humildad. Se cree que esto era un himno, uno de los primeros himnos cristianos, y que Pablo lo modificó para escribirlo en la carta. Sea como sea, es un
pensamiento y una declaración de Dios en la tierra, lleno de humildad y de amor. Mabel, ¿podés leernos capítulo 3, del 4 al 10? Aunque también yo tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Fui circuncidado al 8º día y soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que se basa en la ley, irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por su amor lo he perdido todo y lo veo como basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no por tener mi propia justicia, que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección y de participar de sus padecimientos para llegar a ser semejante a Él en su muerte. Gracias. Bueno, Pablo acá saca toda la artillería, ¿no? Nos habla. Yo siento que Pablo acá cambia todo, lo habíamos compartido en el grupo. Yo siento que acá cambia Pablo todo lo visible por lo invisible, ¿no? Todos esos títulos, todo ese lugar de privilegio, todo. Acuérdense en que Pablo, antes de tener el encuentro con el Señor, era un fiel defensor de la ley y tenía todo el poder para hacerlo. Es más, en ese viaje donde él tiene el encuentro con Jesucristo, había pedido que reforzaran las cartas de las cartas que le otorgaban poder para poder ir más allá de donde tenía autorizado. Pablo nos muestra que podemos tener tal conexión con el Señor Jesucristo que todo lo demás pasa a segundo plano. En el caso de él hasta lo tiene por basura. Sabemos que está escrito en un contexto muy fuerte, ¿no? Y que por eso es tal fuerte también la declaración de Pablo. Pero trayéndolo, acoplándolo a la época de hoy, se me ocurre que el trabajo, los títulos, el lugar de posición, ciertos privilegios que tenemos porque la sociedad nos da, no sean más importantes que lo que sentimos por Jesucristo, que lo que tenemos en Jesucristo. Si nuestra vida se basa en todas esas cosas externas, que son importantes muchas de ellas, ¿no? Porque el trabajo es importante, los bienes materiales son importantes, el lugar que ocupamos en el trabajo, pero si eso es meramente eso, es una cosa. Si Jesucristo es la esencia de nuestra vida, todo eso otro pasa a un lugar que Dios dirá cómo desarrollarlo y cómo desempeñarlo. No dejar que esas cosas visibles sean más importantes que lo invisible. Y qué difícil que es eso, porque la paz no se ve, no hay un papel que nos muestre la paz que Dios nos da,
No hay un papel que nos muestre la gracia que Dios nos da, el perdón que Dios nos da. Eso solo se siente. Solo podemos entenderlo espiritualmente. Y lo espiritual no se ve. Traspasa nuestro ser, porque cuando estamos bien espiritualmente, estamos bien hacia afuera. Estamos alegres, estamos positivos, estamos con ganas, generalmente. Pero en realidad, si tenemos que a alguien exponerle, en papeles no tenemos, como títulos tenía Pablo, o marcas físicas como la circuncisión. Por lo cual, me llama mucho la atención cómo Pablo cambia todo lo visible por lo invisible con tanta certeza de lo que se siente. Y eso se puede hacer cuando tenemos certeza de lo que sentimos es así, de lo que creemos es así. Nuestra fe se basa en lo que conocemos, en lo que sentimos, en lo que vamos aprendiendo, pero por sobre todo en la conexión que tenemos directamente con Jesucristo y lo que empezamos a edificar sobre ella. Le pedimos a Alejandro si nos puede compartir el capítulo 4, versículos 6 y 7 de Filipenses. Por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias. El agradecimiento. Lo importante que es la gratitud. Cuando venimos al Señor agradecidos y muchas veces nos ponemos a orar, primero a pedir. Pero si entramos en presencia del Señor con gratitud, ¿cómo nos cambia toda la oración, toda la perspectiva? Cuando vamos a hacer algo que incluso no tenemos ganas y vamos agradecidos y empezamos a ver las cosas buenas que tiene, cómo nos cambia la perspectiva, nuestra actitud ante Dios. Eso hace que cambie todo nuestro andar. Podremos tener dificultades, por supuesto, pero si nuestra actitud es de agradecimiento, todo lo vamos a ver diferente. El gozo nos llena de tal manera que podemos estar en la paz de Dios esperanzados. El gozo nos da esperanza. Tairí, ¿podrías leernos? Capítulo 4, versículo del 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, precioso pasaje que es increíble, ¿no? Tenemos un hijo que recorrió el país con su trabajo y que los destinos muchas veces no eran exactamente lo que deseaba. Y de cabecera siempre tuvo este versículo: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y eso ayudó a que su visión, donde estuviera, creyera que allí lo puso Dios y que por algo ahí Dios lo puso. Y qué importante que es eso.
Y no es resignación, no es resignación, no es conformismo, es aceptación a lo que Dios nos pone a hacer y desde donde nos pone a hacer. Muchas veces le sugerían que pidiera cambio porque en los lugares se podía pedir cambio. Y siempre ese versículo ayudó a que su visión no fuera la personal. Me parece tan importante saber que Cristo es el que dirige. Cuando estamos convencidos que el Señor es el que dirige nuestros pasos, sabemos que esos pasos van a donde Él quiere que vayamos. Y sea cual sea la situación que estemos transitando, si sentimos que ese es el propósito de Dios, el Señor nos va a ir fortaleciendo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si el Señor nos pone en un lugar, ¿cómo sabemos si el Señor nos pone en ese lugar o nos tocó porque nos tocó? Porque desde un principio nos ponemos en sus manos y Él nos va a dar discernimiento. ¿Es ahí o no? Y como dice Fernando muchas veces, si hay algo que nos incomoda, oremos a ver si ese es el lugar. Si es ese el lugar y estamos convencidos, no importan las batallas. Todo lo vamos a poder porque Cristo es quien nos fortalece. Entonces, hermanos, para finalizar, que todo lo que vivamos podamos extraer lo bueno y ser resilientes con lo que no sea tan bueno. Siempre escuché la palabra resiliencia y no sabía qué era. Resiliencia es de aquello que vivimos doloroso, sacarlo y poderlo hacer que sea beneficioso en nuestra vida. Haber aprendido, con eso reconstruirlo para bien. Eso que viví lo puedo transmitir a los demás en una enseñanza positiva y no con ese dejo de dolor, de nostalgia, de sufrimiento, de goteo. En pocas palabras, creo que cuando era joven alguien me lo dijo muy brutamente, pero que me caló los huesos. Yo venía de vivir situaciones bastante difíciles y una persona me dijo, bueno, mira, te podés quedar lamiéndote tus heridas o levantarte y caminar y contar eso que te pasó para ayudar a otros. Bueno, eso es resiliencia. Recomponernos. Solos nos cuesta más. Con Cristo todo lo podemos porque nos fortalece. Que sepamos ocuparnos de nuestras necesidades espirituales y personales para así poder ayudar y acompañar a otros. Si me ocupo de mí, mejor podré comprender y ayudar a los demás. Porque sé lo que es. Pero primero tuve que ocuparme, estar mal, sentirme enferma, tener ayuda, dejar que me ayudaran, ocuparme de mí, permitirme esos tiempos para poder ayudar a otros. Que nuestra prioridad sea permanecer unidos a Cristo, acercándonos a Él con humildad y gratitud. Dos palabras que parecen tan al vuelo, pero que son tan profundas, hermano. La gratitud y la humildad es lo que nos va formando. Sin gratitud y sin humildad ante Dios es muy difícil. Y lo digo por experiencia.
Por cuarto y último reflexión, que nuestra fe y agradecimiento, el gozo, la paz, la esperanza, no dependan de las circunstancias que estamos pasando. Estemos en cadenas, como estuvo Pablo, estemos con prisión domiciliaria, como estaba en Filipo, estemos sentados en un gran sillón, con abundancia. Nacho hizo una reflexión en el viaje y decía que es más difícil estar agradecidos y en conexión y en armonía con Dios cuando estamos en la abundancia que cuando estamos en la escasez. Generalmente vamos al Señor cuando estamos mal, y está bien, pero que cuando estemos bien no perdamos esa humildad y ese agradecimiento. Que nuestras circunstancias, que nuestra fe, agradecimiento, gozo, paz, esperanza, no dependan de las circunstancias. Bueno, hermanos, y así volvimos del viaje, donde tenemos ahí unas fotitos, nada más que para que vean que estuvimos. Ese es el grupo que fuimos. Nos divertimos, aprendimos, compartimos. Lucas lleva el mate allá atrás, ¿sí? Bueno, hay distintos pasajes. Esa era una vía muy importante que encontré, que decía que por allí era donde conectaba otras. Hay un mapita de Filipos que a mí me gustó mucho ubicarme. Filipos estaba donde, perdón porque esto tendría que haberlo dicho al principio, ¿no? Pero Filipos estaba donde hoy es Grecia. Y esa carretera unía a varias ciudades, por eso fue que también fue tan influyente, de tanto crecimiento, la ciudad de Filipos. Gracias, hermanos, y así como hicimos este viaje por Filipos, ahora ya empezamos por Colosas. Gracias.